Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué grandioso poder, con total libertad, escuchar la palabra de Dios. Agradezcámosle a Él, quien siempre nos ama y está dispuesto a escucharnos y a acompañarnos en la construcción de nuestra historia. El Evangelio para hoy está tomado del capítulo 19 de San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos quedaron muy espantados y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: para los hombres eso es imposible, para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió: mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Jesús les dijo: les aseguro que en el mundo nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí deje casas, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. El texto que acabamos de proclamar desarrolla dos temas. Uno, el peligro de las riquezas. No porque las riquezas en sí sean malas. El problema es que los seres humanos corremos el riesgo de apegarnos totalmente a las riquezas y terminamos arrodillándonos frente a las cosas como si fuesen Dios. Y además de eso, nos olvidamos de la imperiosa necesidad de compartir lo que Dios pone en nuestras manos. Segundo puntico, la recompensa de quienes se apartan de las riquezas, o sea, de quienes saben administrarlas adecuadamente, por cuanto el desapego de la riqueza es un medio eficaz de participar en la tarea mesiánica del Señor Jesús. El Señor en el texto recomienda el desapego de los bienes de la tierra, es decir, nos pide usarlos con equilibrio, con templanza cristiana, en lugar de dejarnos esclavizar por ellos. Cuando no procedemos así y hacemos mal uso de los bienes, el mal no está en los bienes, sino en nosotros debido al mal uso que hacemos de ellos, ante los cuales, con frecuencia, les repito, nos arrodillamos y los endiosamos. Las riquezas son una trampa. Es un prodigio, nos dice el texto bíblico, ver a un rico íntegro. El libro del Eclesiástico respecto a la riqueza y la honradez, en el capítulo 31 nos dice esto: los desvelos del rico acaban con su salud. La preocupación por las riquezas aleja el sueño. Las preocupaciones no lo dejan dormir. Lo perturban más que una grave enfermedad. El rico trabaja por amontonar una fortuna, y si descansa es para entregarse a los lujos. El pobre trabaja y le faltan las fuerzas, y si descansa pasa necesidad. El que codicia el oro no quedará sin castigo. El que ama el dinero se extraviará por él.
Muchos quedaron aprisionados por el oro y se entramparon por las perlas, pero no les sirvieron para librarlos de la desgracia, ni para salvación el día de la cólera. Son una trampa para el necio. El inexperto se enreda en ella. Dichoso el hombre que se conserva íntegro y no se pervierte por la riqueza. ¿Quién es? Vamos a felicitarlo, porque ha hecho algo admirable en su pueblo. ¿Quién en la prueba demostró ser perfecto? Ese tendrá paz y tendrá honor. ¿Quién pudiendo desviarse no se desvió, pudiendo hacer el mal no lo hizo? Su bondad está confirmada y la asamblea pronunciará su elogio. ¡Qué texto tan hermoso! Y para enseñarnos que la riqueza es un don de Dios que pone en nuestras manos, pero espera que las sepamos utilizar con equilibrio. Dios desea que a ninguno de sus hijos le falte lo necesario para vivir dignamente, como nos lo enseña el libro de los Proverbios en el capítulo 30. Oh Dios, aleja de mí falsedad y mentira. No me des riqueza ni pobreza, concédeme solo el pan necesario. No sea que me sacie y reniegue de ti diciendo, ¿quién es el Señor? No sea que necesitado robe y abuse del nombre de mi Dios. Una oración hermosa para pedirle al Señor equilibrio respecto del uso de las cosas que Él pone en nuestras manos. Lástima que en los últimos años, como iglesia, se nos ha olvidado hablar de la doctrina social, los parámetros que la iglesia, tomados desde la Sagrada Escritura, utiliza para orientarnos en nuestro compromiso frente al mundo y frente a la administración de los bienes. Todo fue admirablemente dispuesto por Dios y no hay nada que no tenga su razón de ser. Sería inconcebible pensar que el oro, las piedras preciosas, las materias primas, los tejidos de lujo, etcétera, fueran una excepción. Todo eso existe por designio de la voluntad divina, para un justo deleite de los sentidos, al mismo título que un hermoso panorama, el aire puro, las flores, los hermosos campos que vemos, y además son medios para adornar y elevar la existencia cotidiana de quienes poblamos este hermoso mundo como la casa común. Todo está a nuestra disposición para conocer la grandeza, la sabiduría y el amor de Dios nuestro Padre. Contentarnos con el pan de cada día, como lo decimos constantemente en la oración del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es concebido por San Pablo como saber adaptarse a la vida. Por eso él nos enseña: he aprendido a bastarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también en la abundancia. Estoy plenamente acostumbrado a todo, a la saciedad y al ayuno, a la abundancia y a la escasez. Todo lo puedo en aquel que me da fuerzas. San Pablo en su carta a los Filipenses está diciendo: Dios me enseña a hacer uso equilibrado de todo lo que Él pone a mi alcance. ¿Y qué vemos en el texto de hoy? Jesús afirma que el hombre rico tiene un serio obstáculo para entrar en el reino de Dios. Los discípulos se estremecen ante lo que dice el Señor, porque intuyen que Jesús quiere decir riquezas en un sentido amplio. Añoranza de bienestar, ansias de poseer, preocupaciones de inseguridad. Pero el reino
exige todo por el todo. Es lo que nos enseña el mismo Señor en Mateo capítulo 13, parábola del tesoro escondido. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todas sus posesiones para comprar todo aquel campo. El reino de Dios, Dios mismo, es el mayor tesoro. Por eso es necesario entonces vender todo, renunciar a todos los apegos para poseer el mejor de los tesoros. Tal desprendimiento es solo un don de Dios. Los discípulos, conscientes de haberlo cumplido, piden algo a cambio. Es que así obramos los seres humanos, siempre buscamos una recompensa. Por eso le dicen a Jesús los apóstoles: y nosotros que lo hemos dejado todo por ti, ¿qué parte tenemos? ¿Qué te atreves a darme? Dios es generoso. La capacidad de renuncia, la capacidad de tener, será una misión de salvación, de poseer el reino de Dios, como nos lo dice el Señor. Felices, bienaventurados los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Y frente a esta bienaventuranza, podemos preguntarnos: ¿y qué significa ser pobres de corazón? Significa ponernos confiadamente en manos de Dios, caminar con Él, hecho uno de nosotros en Jesús de Nazaret, y hacer posible su reino de justicia, de amor y de paz. Para ello Dios se hace presente por una decidida acción por las personas más desprotegidas de la sociedad, por los excluidos, los sin nombre y tantísimas personas a quienes se les niegan los derechos fundamentales del ser humano. Los que no son considerados como sujetos porque no tienen cuentas bancarias. En este momento podríamos pensar en tantas personas de nuestras ciudades que viven desempleadas, que han tenido la posibilidad de alguna posible venta en una esquina de las calles y que en estos momentos de pandemia están quieticos en sus casas, viendo que las posibilidades de vida se hacen más lejanas y más difíciles. ¿Cuántos campesinos van creciendo en la pobreza? Porque no han podido sacar sus productos a la ciudad, ya que todas las ciudades, debido a las cuarentenas, tienen cerrados los mercados. ¿Cuántas personas van quedando cada día? Más y más, sobre todo en estos últimos 5 meses, en la pobreza límite. Ellos son los desheredados. Optar por la fe cristiana es optar políticamente por el pueblo. El programa de Jesús propone la felicidad, la liberación, porque Él quiere que absolutamente todos sus hijos e hijas puedan de verdad vivir dignamente como seres humanos. Y Él nos lo recuerda en el libro del Deuteronomio, que no haya pobres entre ustedes. Pero también el no poder reunirnos en el templo es una señal de pobreza y no podemos admitir la pobreza espiritual. Tenemos que seguir creciendo en nuestra riqueza y nuestra fortaleza espiritual. Seguir luchando por encontrarnos como comunidad, como iglesia. El programa de Jesús propone la felicidad, la liberación de toda opresión, de toda esclavitud, de todo lo que se opone a la verdadera libertad del ser humano. Jesús no propone la resignación, ni la obediencia servil. Nos propone vivir como pueblo, y como pueblo libre, capaz de levantar con orgullo la frente. Se nos propone salir de la pobreza, del dolor, del hambre. Y no solamente del hambre material, también del hambre espiritual. Por eso tenemos que comprometernos, y hoy más que nunca,
en proclamar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella. Ustedes que son padres de familia, por favor, no dejen de enseñarle a sus hijos y a sus nietos la palabra de Dios. No dejen de enseñarles a orar. El reino de Dios es una salida de situaciones injustas y humillantes. Jesús nos habla del cielo después de la muerte. No solamente de eso. También nos habla del reino de justicia que ahora hay que establecer en el mundo para luego gozar de la verdadera justicia en su reino eterno. El reino de Dios, que es eterno, comienza aquí y ahora, hoy. Nosotros lo hacemos realidad con nuestra vida. La coherencia cristiana implica entonces asumir el proyecto de vida propuesto por Dios. No bastan las buenas intenciones y los bellos discursos. Necesitamos concientizarnos, organizarnos, planificar y realizar un conjunto de acciones que vayan a la raíz de los tantos problemas que afectan al mundo. Si cerramos los ojos se nos impondrán, por ejemplo, errores como la filosofía de género. Se nos impondrán otros errores que van llegando día a día. La iglesia no puede quedarse solamente en las sacristías, no. Nosotros como cristianos también estamos llamados a ser parte activa de la política, pero la política entendida como el arte de buscar el bien común, el bien de los pueblos, no la política falsa, esa política partidista, esa política que en Colombia estamos acostumbrados en los últimos tiempos, una política llena de mentiras. La dignidad llega a la conciencia a través de los derechos humanos. La doctrina social de la Iglesia debe inspirar una verdadera espiritualidad social, donde se relance el deseo de crear una sociedad que promueva toda la familia de los hijos de Dios y la totalidad de todas sus áreas. Debe iluminar nuestra concepción social y decirnos que limitarnos a ser solo espectadores de la historia sería traicionarla. La historia no la construye solamente los que están frente a la política, frente a la ciencia, los comunicadores sociales. La historia la construimos entre todos y nuestra tarea como cristianos es hacer que la historia sea una verdadera historia de salvación. Estamos llamados a construir una cultura donde todos nos sintamos responsables unos de otros, especialmente de los excluidos. Por eso es totalmente dañino quedarnos encerrados en nuestras casas esperando a ver qué pasa. No, urge salir, cuidarnos mutuamente la salud, sí, comprometernos por el bienestar de todos también, pero no nos podemos quedar encerrados porque el encierro nos lleva al miedo y el miedo es la peor pandemia que nos llevará a quedarnos de brazos cruzados y ese no es el querer de Dios. Una cultura que exprese la vida en sus múltiples manifestaciones, donde se promueva la vida ya sea en el trabajo cotidiano, con la celebración jubilosa de la presencia de Dios. Frente a un mundo que quiere reducir todo a la dictadura del mercado y a la sola lógica de la tecnología, oponemos un modelo que admite la constante creatividad del ser humano, quien busca cada día más parecerse a Dios, no solamente por la creatividad a través del trabajo, sino también por la vivencia plena del amor y del encuentro con sus hermanos y hermanas. Tampoco nos podemos dejar llevar por quienes proclaman la pérdida del sentido y se limitan a disfrutar olvidándose del dolor ajeno. Dios es misericordioso y nos invita también a sentir el dolor de nuestros hermanos. Desde Dios manifestamos
que hay un sentido y que Él se encuentra en el servicio a los demás. Por eso la Iglesia nos invita a abrirnos a la alteridad, al otro, a estar en permanente salida, a entregarnos en la gratuidad y en la paciencia. Gratuidad que nos lleva a actuar sin oscurecer la generosidad de la acción, envolviéndola en cálculos mezquinos de déficit y compensaciones. Ir al otro sin esperar recompensas. Paciencia que señala que no solo se debe buscar en la inmediatez del triunfo, ya que los cambios sociales son lentos y que están mediatizados por las transformaciones culturales. Paciencia entonces significa estar constantemente activos, buscando un futuro cada día mejor, sabiendo que va a llegar, pero que no es inmediatamente que se asoma. Don Bosco, cuyo cumpleaños celebrábamos ayer, creyó en un cambio y actuó en una realidad adversa. La propuesta implica ser íntimamente solidarios con el mundo y con la historia. Por eso él hablaba de la política del Padre Nuestro. Estar abiertos a las culturas de los pueblos en que trabajamos, esforzarnos para comprenderlas y acoger sus valores, para encarnar el mensaje evangélico. Su amor preferencial incluyó a todos los jóvenes y los promovió hacia una búsqueda de la libertad más allá de las fronteras impuestas en sus vidas. Y solo amando a Cristo nos amó. La propuesta de Don Bosco sigue siendo como clave de hoy, la misma propuesta del Señor Jesús, ser honrados ciudadanos y buenos cristianos. Nuestro proyecto de vida debe incluir entonces una mirada de compromiso con el hermano y con la hermana, una mirada de compromiso con quien necesita que se le dé permanentemente la mano llena de cariño y que pueda encontrar en esa mano la presencia siempre viva de Dios entre nosotros. Y al final nos dice el Señor, quien tome este proyecto de vida en sus manos, recibirá padre o madre, hijos o campo, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Si renunciamos a cuanto nos presenta el mundo, recibiremos en abundancia porque Dios nos da en abundancia, nos dice el texto. No se nos olvide, sigamos orando por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Y oremos también porque se nos abran pronto los templos y nos podamos encontrar en familia. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.